Muy buenas noches. Somos el equipo uno de la materia de Introducción al Estudio del Derecho y vamos a empezar este pequeño panel con algunos conceptos jurídicos que son de interés general, para lo cual vamos a hacer una ronda de explicaciones y a continuación vamos a elegir a un miembro del panel para una breve opinión sobre el tema. Comenzaremos con el tema de relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas son ese vínculo legal entre dos o más sujetos jurídicos, según el cual es posible que alguno exija al otro el cumplimiento de determinados términos que ya han sido acordados o que están preestablecidos en la ley. Es decir, se van a interrelacionar con derechos y obligaciones mutuas. Para explicarnos un poco más sobre este tema, tenemos a nuestra compañera Alicia López, a la cual le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, compañero. Buenas noches. Para adentrarnos un poquito en el tema, es en el derecho civil la aptitud de una persona para asumir derechos y obligaciones por sí mismo. Un ejemplo de esto es las personas físicas. Se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero debe, en el momento en el que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Es cuando se convierte se hace más bien la relación jurídica en una persona física con la ley. Muchas gracias. Compañero José Luis, ¿quisieras entregarnos una opinión sobre este tema? Buenas noches, sí, sí, claro. Pues yo lo entiendo que es cuando hay un contrato de por medio, ¿no? Entre ambas, entre una o dos o más personas. Tal vez puede ser cuando hay un contrato de arrendamiento, un contrato, o un contrato laboral. Puede ser una relación jurídica. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con otro tema de interés como son los hechos y los actos jurídicos. Tenemos en principio que los hechos jurídicos pues son esos acontecimientos provenientes de la naturaleza o del ser humano que no tienen la intención de originar consecuencias jurídicas y estos tienen esos dos orígenes. En cambio, el acto, como nos dice el maestro Rogina Villegas, el acto jurídico es esa manifestación expresa o tácita de la voluntad o de la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, las cuales serán reconocidas por la ley. Para hablarnos de estos dos temas interrelacionados, le pediremos a nuestra compañera Lusitania Solís que nos hable al respecto. Adelante, Lucy, tienes la voz. Muchas gracias, compañero. Como comentabas, pues el tema que trataré será lo que es hecho jurídico a la par de acto y negocio jurídico. Como sabemos, los hechos jurídicos son todos aquellos acontecimientos que pueden ser ocasionados por lo que es la naturaleza o por el hombre que tienen una consecuencia jurídica. Todos estos hechos jurídicos, por ejemplo, al tratarse de una naturaleza, podríamos nosotros decir que mencionar en el caso de lo que es la muerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al morir, toda nuestra personalidad termina en ese momento y todos nuestros patrimonios tendrán que ser, en este caso, tendrán que ser o se tendrán que pasar a los patrimonios de todos aquellos que serán, en este caso, nuestros herederos. Al igual, también se menciona que hay acontecimientos que pueden ser ocasionados por el hombre. En este caso se podría mencionar lo que son los delitos. ¿Por qué? Porque son actos que realiza el hombre, pero que se realizan por voluntad propia, pero que éste no quiere aceptar lo que son sus consecuencias. Es decir, comete un acto, por ejemplo, no sé, asesinar a alguien, y sin embargo, yo no quiero aceptar la culpa o la condena que se me va a atribuir. Entonces, este hecho histórico, estos hechos, perdón, hechos jurídicos
Si nos vamos desde el punto de vista, desde la teoría francesa, podría decirse que se dividen en dos, sí, en un acto jurídico, que al igual que los hechos, estos también, los actos jurídicos, son todos aquellos acontecimientos realizados exclusivamente por los hombres. Igual, en estos intervienen lo que es su voluntad, pero estas están encaminadas a conseguir las consecuencias del derecho o un efecto jurídico. Estos actos son exclusivamente regulados por la normatividad. Por ejemplo, esto los podemos nosotros realizar al firmar una solicitud de un trámite administrativo, al rentar o firmar un convenio, un contrato de renta, un testamento, contraer un matrimonio, a la diferencia de lo que son los negocios jurídicos. Este está regido por lo que es una teoría alemana, que al igual que la francesa, nos dice que este acontecimiento es igual por voluntad del hombre, pero aquí la capacidad jurídica está a la par de las partes, o sea, todos estos tienen que acordar para poder llegar a una consecuencia. Esto, por ejemplo, más que nada, pues son los contratos. No sé, los contratos de una adquisición de una casa o pues compra de bienes. Pues hasta Muy aquí bien. sería todo. Muchas gracias, Lusitania. Le pediríamos a José Luis si nos pudiera comentar sobre alguno o varios de los temas tratados por nuestra compañera. Adelante. Sí, pues creo que un hecho jurídico es un hecho que produce o provoca un efecto jurídico. Es decir, tal vez cuando, o como un ejemplo, ¿va? Cuando una persona en un vehículo choca contra alguna casa, ¿no? Aquí creo que se produce un efecto jurídico porque hay afectaciones, cuales jurídicamente se tienen se puede decir, arreglar, ¿verdad? Hablando de que se le tiene que pagar, en este caso, a la persona a la que se le cometió el daño. Y en cuestión del acto de negocio, creo que es un acto de voluntad. Cuando una persona hace algún testamento o deja algún patrimonio para otra persona, eh, es, es como, es un testamento cuando una persona crea una empresa, perdón, bueno, es una también cuando una persona crea una empresa, es también un negocio jurídico, pero también hay voluntad de las dos partes, porque en este caso, para ese tipo de negocios, pues participan dos personas. Muy bien, muchas gracias. El siguiente tema que tenemos es el deber jurídico, que podemos entenderlo como una obligación implantada por una norma jurídica y esta norma tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber va a restringir la libertad de las personas y tiene la implicación de la existencia de un derecho jurídico en contrapartida, en consecuencia. Para lo cual le pediremos a José Luis, a nuestro compañero José Luis Chong, que nos hable un poco más sobre el deber jurídico. Adelante, tienes la palabra, José Luis. Gracias, compañero. El deber jurídico nos dice que debemos de conducirnos de cierta manera por el simple hecho de que hay una norma que nos dice que así deben de ser las cosas. También se cataloga como una obligación ética, es decir, que es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, el deber jurídico restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contraparte. También podemos decir que existirá un deber jurídico siempre y cuando el cumplimiento de la norma correspondiente implique algún tipo de sanción o castigo. Muy Por bien, lo José. tanto, Sí, 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 adelante, adelante. las normas jurídicas se hicieron para cumplirlas o no cumplirlas, ¿verdad? Pero pues el individuo será sancionado si no las cumple. Como ejemplo, mencionar cuando hay un deudor
Este deber jurídico de pagar su deuda se toma como una acción por respeto a la ley, ya que si vemos que la persona no paga, lógicamente lo van a demandar y pues, tendrá algunas sanciones. Otro ejemplo puede ser el deber jurídico que tenemos cuando pagamos nuestros impuestos, también se toma como deber jurídico. En este caso, el Estado a su vez nos proporciona los servicios públicos como alumbrado, calles pavimentadas, seguridad. En conclusión, el deber jurídico es la necesidad de cumplir con la norma del derecho positivo, ya que de no cumplir dicha norma, el Estado podrá sancionar y obligar a cumplir dicha conducta. Esa es mi parte para hablar sobre el deber jurídico. Muchas gracias. Le pediríamos a nuestra compañera Alicia si nos pudiera comentar un poco más al respecto del deber jurídico. Si fueras tan amable, Alicia. Muchas gracias. Como ya lo dijo mi compañero José, de hecho dio una amplia definición respecto a ese concepto. Eh, lo que voy a agregar en este momento sería que está definido como la obligación de respeto y cumplimiento de las normas, ya que nace de la propia validez jurídica de estas. Como bien lo mencionaste, si una ley estipula a una persona que tome un préstamo de dinero, deberá devolver esta cantidad más los intereses prestados, cumpliendo en el cumplimiento de sanciones en caso de cometer delitos, como ejemplo, hurto, secuestro o estafa. Ahí es cuando se procede a la sanción en caso del incumplimiento de cometer este tipo de delito o hurto, ¿no? Así es. Muchas gracias, Alicia. Em, Tenemos también otras figuras muy importantes para el derecho, como son las personas, tanto las personas físicas como las morales, también llamadas personas jurídicas. Sabemos que estas personas jurídicas son una figura que han surgido como una ficción que ha generado el derecho para darle personalidad a una colectividad humana que no la tiene, y entonces esta persona jurídica surge como un ente diferente a sus miembros. Para ampliar sobre el tema, le pediremos a nuestra compañera Alicia que nos haga el favor de darnos una breve explicación. Adelante. Muchas gracias. Como concepto de persona jurídica tenemos que es un grupo o una organización de personas naturales a las cuales la ley reconoce la personalidad independiente y diferenciada de cada uno de sus miembros o componentes, que son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representada judicial y extrajudicialmente. Eso es en cuanto a una persona jurídica. Es cuando te convierte a una persona jurídica. Muy bien. Em, Lusitania, te pediríamos si nos puedes dar una opinión al respecto de este tema de la persona jurídica. Sí, claro, así como lo comenta mi compañera. Cuando hablamos de una persona jurídica, nosotros nos referimos a que es toda aquella entidad conformada por una o dos más personas a través del cual éstas ejercen derechos, cumplen obligaciones, pero todas esas son a nombre de la empresa, o sea, no puede ser por cada uno de los integrantes de esta, sino que es en un mismo, en fin colectivo, podría decirse. Entre estas obligaciones, pues esta puede tener, no sé, propiedades, está capacitada para pagar deudas, tienen una autonomía patrimonial, tienen una responsabilidad limitada, una personalidad jurídica, es decir, ellos tienen que responder a sus deudas de manera colectiva, no pueden ser por cada uno de los que integran en este caso una entidad, ¿no? Y pues que estas personas jurídicas están representados al no tener alguien, ¿cómo le dijera? Que no tienen un valor
se le nombra a un representante, que este es el que va a ver los intereses de, pues en este caso de la entidad. Pues sería toda mi aportación. Muchas gracias. Sí, pues al ser Ujú. una ficción del derecho, un Así es, ser humano tiene que representarlas, ¿verdad? así es. No pueden ellos firmar un contrato si son entes abstractos. Muy Ujú. bien. Nuestro siguiente tema es la capacidad jurídica. Este es uno de los atributos de la personalidad. No encontramos ni en las legislaciones federales ni en las locales de nuestro país la definición de este concepto, de esta institución de la capacidad jurídica, de este atributo de la personalidad, pero la doctrina sí nos la dice. Algunos autores la definen como esta aptitud de una persona para tener derechos y obligaciones, así como la de ejercerlos. De acuerdo a esta definición, podemos encontrar dos tipos de capacidades, la de goce y la de ejercicio. La capacidad de goce es esta aptitud de tener derechos, de ser sujeto de derechos eh, como ente humano. Y ya la capacidad de ejercicio nos va a permitir tener estas obligaciones y ejercitar los derechos por nosotros mismos sin necesidad de ningún representante. Esta sería una diferencia entre la capacidad jurídica de goce y de ejercicio. Quisiera, compañera Alicia, que nos pudieras comentar un poco al respecto de este concepto de capacidad jurídica. Tienes la palabra. Muchas gracias. En nuestro derecho se distinguen dos tipos de capacidad jurídica, como bien mencionas, la capacidad de goce, que consiste en la aptitud legal para adquirir derechos. Como ejemplo, cuando nacemos y nos van y nos registran en el registro civil, ese sería un ejemplo. Y la aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones, ya que es consustacional a la persona, y la capacidad de derecho, que consiste en la aptitud de personas humanas para orar por sí mismas. Ahí sí me perdí un poco, la verdad, porque no encontré como un ejemplo o como un concepto que lo pudiera definir. No sé si ustedes tengan por ahí algo que puedan aportar. Bueno, hay un ejemplo de la capacidad de goce, de quién nada más tiene la capacidad de goce, son los menores de edad o los incapaces, eh, que, que no pueden ejercer por ellos mismos una acción. Un menor de edad, por ministerio de ley, no siempre porque no tenga capacidad, porque una persona de 17 años a lo mejor tiene capacidad de decidir, pero legalmente se le impide tener esa capacidad. Eh, y no puede, por ejemplo, firmar un contrato. Si firma un contrato, sería inválido, salvo algunas excepciones en el derecho mercantil. Y en el derecho de amparo también tiene algunas cuestiones de ejercicio, pero en general no pueden ejercitar esos derechos si es que no tienen un representante, porque la ley supone que deben de tener una protección para que no vayan a cometer una imprudencia o que no vayan a aprovecharse de su inexperiencia o de su ignorancia. Esta es la capacidad de goce simplemente. Y la capacidad de ejercicio ya sería esta aptitud de poder obligarte, de poder ejercitar además por ti mismo esos derechos, de poder exigirlos. Un menor de edad no los puede exigir por sí mismo, sino por medio de representantes. Igual una persona que no tenga capacidad mental, sobre todo para hacerlo, o en ocasiones física, pero tendría que ser una incapacidad de tal forma que no le permita decidir, que no le permita tener eh, esa posición de saber si lo que está haciendo es bueno o malo, de alguna manera, ¿no? Un menor de edad por eso no comete delitos, porque no tiene esa capacidad de ejercicio. Ya. Ajá. Pero a veces no porque no la tenga física o mentalmente, sino porque la ley no se la confiere. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos explicar un poco la capacidad jurídica.
y estas dos vertientes de la capacidad jurídica, la de goce y la de ejercicio. Al adquirir, en términos muy generales, al adquirir la mayoría de edad, también adquirimos la capacidad de ejercicio. La de goce siempre la tenemos, ¿sí? Les digo, hay ciertas excepciones, por ejemplo, cuando estás en la cárcel, pues también se te suspenden ciertos derechos civiles y políticos, ¿no? No puedes votar, por ejemplo, si estás en la cárcel, o no puedes ser votado. Entonces también se te restringe ciertas capacidades, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que es la competencia. La competencia la podemos concebir como una asignación que le da una norma jurídica a un órgano jurisdiccional o a una autoridad en lo particular y que les confiere a esta autoridad, que le confiere a este órgano jurisdiccional ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones. Le pediríamos a nuestra compañera Lusitania si nos puede comentar un poco más al respecto de lo que es la capacidad jurídica. Sería competencia. Competencia. Perdón, perdóneme, estaba yo con el tema anterior sobre la competencia. Sí, claro, no pasa nada. Cuando nos referimos a lo que es la competencia, hablamos de todas aquellas aptitudes, es decir, de la capacidad que la ley reconoce o le asigna a puede ser a un organismo o a una autoridad, en este caso, no sé, jueces, tribunales, para poder ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o, no sé, dentro de determinado territorio o dentro de un determinado proceso. Es decir, hay que tener muy en cuenta el ámbito de competencia de la persona. Es decir, como por ejemplo, un juez civil no podría resolver asuntos de orden penal, laboral, aunque sea dentro del mismo territorio. ¿Por qué? Porque el ámbito de competencia de cada uno de ellos es muy diferente. Sería esa mi breve intervención referente a lo que es la competencia. Sí, muy bien. Aquí podríamos encontrar incluso competencia por materia y competencia por territorio. Un Ujú. juez de Querétaro no puede decidir sobre un asunto en términos generales, ¿eh? Un Sí, claro. asunto que se decidió en Los Cabos o en Chiapas, ¿no? En Sí. Baja California Sur. Em, Ese sería competencia por territorio y hay competencia por materia, como bien lo comentabas. En la materia jurisdiccional, lo civil, un juez que es de lo civil, pues no puede decidir sobre otro tema que no sea lo que la misma ley le Ujú. ha conferido en sus funciones, aunque hay excepciones, ¿eh? También a esta situación hay excepciones, pero son cuestiones raras. Eh, También pudiera haber cuestiones de competencia en autoridades, ¿no? Por ejemplo, autoridades federales, estatales y municipales tienen cierto grado competencial que no puede ser invadido. Bien, Ujú. pasando al siguiente tema que referimos como la acción antijurídica, que esta podemos decir de ella que es la contraria a derecho. Lo antijurídico es lo contrario a derecho. Aquella acción que está prohibida por los ordenamientos jurídicos y que por ende pues causa un daño social, causa un daño a la sociedad. Para ahondar en el tema, le pediríamos a nuestro compañero José Luis si nos hace favor de poder narrarnos un poco más sobre este concepto. Adelante, José Luis. Muchas gracias, gracias por la palabra. Pues la acción antijurídica es un ilícito o delito según la teoría kelseniana y que nos dice que es la aplicación de una sanción. Por su parte, los penalistas opinan que una acción antijurídica es cuando se violan normas prohibidas subyacentes a las normas que estipulan las penas. La acción antijurídica es una situación típica del derecho penal.
Bentham pensaba que la sanción era la consecuencia del cumplimiento de los deberes. Y para él la eficacia del derecho obedecía a que la sanción era el único motivo para que los seres humanos actuaran de acuerdo con las normas jurídicas. Es decir, que la sanción no es parte de las normas, sino es motivo para obedecerlas. Es también considerado como un elemento positivo del delito. Es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como un delito o una acción penada. Por lo tanto, se entiende que una acción antijurídica es una acción contraria a lo que dictan las normas y estas acciones son sancionables. Ese es mi comentario acerca del tema. Muchas gracias. Al respecto, tendremos que comentar que una acción antijurídica no siempre puede ser un delito. Si bien podemos tener una acción contraria a derecho, pero pudiera ser que por otra circunstancia no constituya delito o no haya sanción al respecto por haber una excusa, por ejemplo. ¿Sí? Si yo me caí y rompí una mesa, pero porque alguien me empujó, yo rompí la mesa y esa puede ser una acción antijurídica porque va en contra del derecho, dado que dañé el patrimonio de otra persona. Sin embargo, no se me va a sancionar porque yo no tuve la intención de generar ese daño. Entonces, no siempre las acciones antijurídicas van a traer una sanción, que es el siguiente tema que ya también tocó nuestro compañero José Luis, al respecto de este castigo, ¿no? De este efecto que produce esa acción antijurídica eh, y que nos va a generar una acción contraria a esta antijuridicidad, trayendo una consecuencia negativa a la persona que lo ocasionó, ya sea una consecuencia meramente económica, como una multa o la reparación del daño, o una consecuencia también, por ejemplo, de pérdida de la libertad. Bueno, dado el tiempo de la sesión, ya nada más les pediría a cada uno que se despidieran dando una pequeña conclusión para cerrar este panel. Empezaremos con nuestra compañera Alicia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como ya escuchamos, estuvimos aquí todos reunidos en base al tema que fueron los conceptos jurídicos. Entonces, como ya nos dimos cuenta, sin ellos no se puede abordar un problema jurídico. Las distintas áreas del derecho parten de dichos conceptos. Son instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Eso es en conclusión. Muchas gracias. Compañera Lusitania, si nos quieres dar una muy breve conclusión, por favor. Sí, claro. Nada más agregar ahí a lo que menciona mi compañera, pues todos estos elementos, yo siento que son los que nos ayudan a nosotros a regular nuestra conducta, ¿no? Apoyan a lo que es al derecho a regular la conducta de todas las personas, pues para, no sé, llegar a tener buenos, en este caso, ¿cómo les dijera? Un buen funcionamiento en la sociedad, así decirlo. Sí, muchas gracias. José Luis, por favor, una breve conclusión para terminar el panel. Claro, pues los conceptos jurídicos los entiendo como que son los deberes que tenemos y el conocimiento que también debemos de tener de las sanciones que hay eh, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. En todos esos ámbitos se puede encontrar los deberes jurídicos. Esa sería mi participación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues nos despedimos deseándoles que tengan a todos muy buenas noches y con el gusto de haber participado en este panel. Le damos muchas gracias a nuestros ponentes, Alicia, Lusitania, José Luis y su servidor Bolívar Rubio.
Les damos las gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches.